Hola, ¿qué tal? Saludos. Vamos a hablar de los temas más importantes de esta jornada, de esta semana, con Enrique Álvarez de Idea Global, que nos ha acompañado constantemente. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros desde Nueva York. Siempre un gusto, Alberto. Gracias, Enrique. A ver, aquí en Estados Unidos, al menos esta semana, que es una semana bastante muerta en términos de noticia, porque es la semana del Día de Acción de Gracias, casi toda la atención se ha puesto sobre esta impasse que ha habido en el Congreso o con el Supercomité para el asunto de la deuda de Estados Unidos y se ha desviado un poco la atención hacia lo de Europa. Sin embargo, la verdad de las cosas es que Europa sigue en llamas y después de que, como era ampliamente esperado, el gobierno del PP ganó las elecciones en España, lo cual en teoría debería de traer algo de confort para los inversionistas. Estos han seguido, o el mercado ha seguido atacando a Europa en general. Estábamos haciendo una entrevista hace unos días, Enrique, en donde estaba estableciéndose que un nuevo gobierno en España tendría bastante poder político como para poder avanzar en reformas de manera muy rápida. En ese sentido, si esto era lo que quería el mercado, junto con los españoles, ¿por qué el mercado está todavía inconforme y sigue castigando a España? Pues lo de España creo que tiene varios carices, varias etapas donde se enfoca el mercado. Efectivamente, una de esas pasa la parte de reservas, pero las reservas, perdón, las modificaciones que hay que hacer dentro del sistema español tienen mucho, Reformas. las reformas, Reformas. gracias por la palabra, tiene mucho que ver con la parte laboral, de cierta manera, la parte de competitividad, y eso de todas maneras va a ser difícil de lograr. Ese es un ángulo. El otro ángulo, y que lo ve muy claro el mercado, es la parte bancaria en España. Se habla poco de ella, pero al subir las tasas soberanas, obviamente se está encareciendo de sobremanera el costo para lo que son las bancarias en España, y las bancarias de por sí arrastran un problema enorme en el sector hipotecario. España tiene, y muchos lo interpretamos de esta manera, un problema muy similar a lo que era Estados Unidos, en el sentido de que tiene excesos de inventarios y no tiene marcado en los portafolios de los bancos a un precio real todas las propiedades sobre las cuales se prestaron para su construcción o a su vez para su compra en el mercado minorista. Por lo tanto, el mercado presiona porque en España subsiste muchísima duda relacionada a la real fortaleza de la banca que es de caja, tiene otro tipo de problema, digamos, sobre todo de tamaño, pero igualmente es complicado, y a eso se le une, digamos, este factor de dificultades todavía en lo fiscal, que andará hacia adelante, pero no creemos de que vaya a ser tan significativo, porque es muy difícil todas las medidas reales que se necesitarían para bajar en una forma significativa los costos en España y hacer a la misma más competitiva. Pero Enrique, ¿por qué el mercado está siendo tan indiscriminado? Está agarrando, como decimos en México, está agarrando parejo ahora. Estábamos hablando antes de la entrevista el hecho de que cada vez está atacando a más países que son cada vez más sólidos, entre comillas. Hace unos días estábamos entrevistando a Javier Salí Martín desde Nueva York, desde donde tú estás, y hablaba Javier Salí Martín desde su punto de vista como académico de que había que distinguir entre los países insolventes y los ilíquidos. Y yo creo que ese es consenso. Si el mercado debiera de determinar o de discriminar quién es quién, pero aparentemente no está discriminando, está atacando a todos. Estoy totalmente de acuerdo con ese punto de vista. Está atacando a todos. No hay un real consenso sobre a partir de qué momento dentro de la relación endeudamiento países que realmente ataque el mercado. Pienso que el tema de trasfondo tiene que ver con la Unión Europea en sí. El mercado ve que es muy fácil atacar a todos estos países y de que no reciben una respuesta política real desde la eurozona. No hay de alguna manera un convencimiento de Alemania en defender absolutamente lo que es el posicionamiento, la deuda de la eurozona. No está dispuesto Alemania a emitir bonos a nombre de toda la eurozona, ni tampoco a dar más dinero a favor, por ejemplo, de una compra potencial de lo que son los bonos de Italia o de España, que son los países más grandes y más riesgo, para tratar de estabilizar los niveles de rendimiento. Como hay esa falta de liderazgo y sobre todo de cohesión y unión política, el mercado
tiene obviamente bien olfateado de alguna manera esa debilidad y busca continuar vendiendo hasta que obligue a algún tipo de respuesta política por parte de toda Europa, o en su defecto sencillamente acelere lo que es la caída de Europa y del euro en última instancia, que me parece de que es el objetivo final de lo que estamos viendo. La caída del euro, ¿en qué sentido? ¿De que salgan algunos países, de que se quite la moneda por completo? Pienso de que podría haber varias cosas. Que a estas alturas me pareciera de que es muy factible de que salga Grecia de la esfera del euro. Portugal podría ser el siguiente, y a su vez pienso de que el mercado en su última etapa de presión, el objetivo final es de que se resquebraje la zona europea o la moneda de la manera como está confeccionado, conformada de momento, y que volvamos ya sea monedas individuales o algún tipo de euro distinto donde solamente exista, digamos, el core o la parte central de Europa, donde tendrías Alemania, probablemente Francia y algunos otros países anexos, pero nada más que eso. Eso es lo que visualiza el mercado, hacia ahí está guiada la presión. Claro. Ahora dime una cosa, tú que como coach de economía que eres mío, porque yo no soy economista, me invitaron, la semana pasada estuve en México y me invitaron a hablar acerca de la perspectiva económica para México el próximo año y cómo veía yo la economía de México. Y bueno, yo lo que dije ahí y recibí algo de críticas, decía yo, bueno, aquí podemos hablar de los pronósticos que tienen los organismos oficiales y los organismos privados respecto al desempeño de México, pero todo con la salvedad de qué es lo que pasa en Europa, porque aquí el wild card o el joker va a venir a ser lo que pase, lo que sucede en Europa, y cualquier pronóstico que podamos hacer acá no va a servir hasta que no se defina lo que sucede en Europa. Y de nuevo recibí algunas críticas al respecto porque no dije nada que ellos consideran contundente, pero tú que eres mi coach, ¿hay algo más que decir al respecto del futuro de América Latina? Pienso que no, y no solamente en relación a América Latina, pienso que también es aplicable a la economía de Estados Unidos y de alguna manera a muchas de las economías asiáticas, inclusive a China. El próximo año estamos totalmente supeditados a que si comenzamos con incumplimientos de pagos en Europa, va a haber muchos vientos negativos y mucho contagio a través de la esfera bancaria, y realmente cualquier tasa de crecimiento que pudieras proyectar basado en fundamentales de momento en toda Latinoamérica, pues básicamente jamás se van a cumplir si es de que llega ese elemento contagio. Y te repito, y como bien lo habías dicho, Europa es el eje. Ahora, dime una cosa, ¿no hay todavía manera de poder calcular, obviamente es pregunta, ¿no hay manera de poder calcular cuál será o cuál es la verdadera exposición de la banca estadounidense a la deuda de Europa? ¿No es cierto? Es una pregunta extremadamente interesante. Hay ejercicios sobre esto todas las semanas en la prensa especializada. Desafortunadamente no nos logramos poner de acuerdo sobre lo siguiente. Los bancos te presentan siempre una posición neta, una posición donde tienes las posiciones largas y las posiciones cortas, es decir, las posiciones compradas, las posiciones vendidas, y las netean y te dicen de que la exposición es muy pequeña. Sin embargo, ¿qué pasa con ese cálculo? De que siempre para tomar en cuenta de que tú puedas netear, tienes que tener total confianza en las contrapartes a las cuales ya sea le has comprado o vendido ciertas posiciones. Y eso, a mi juicio, en la actualidad no existe, porque si se resquebraja más la banca europea, eso que dice la banca americana de que está totalmente compensado o hedge en sus posiciones y que el neteo es muy pequeño, no va a ser cierto. La exposición pudiera ser eventualmente extremadamente grande. Ahí creo que está realmente el punto de inflexión o de argumento que hay en relación a la exposición de la banca americana en Europa. ¿Qué es? ¿Qué opinas tú? Tú no eres parte de ninguna banca grande, aunque estás en Wall Street, lo cual ya te estigmatiza, pero no eres cuando menos parte de un banco grande. ¿Cuál es tu estimación? ¿Qué tan expuesta está la banca de Estados Unidos? Y de tal manera de ahí podemos saber qué tanta afectación va a haber sobre el resto de la economía. Pienso de que pudiera ser una exposición bastante grande.
Cuando digo bastante grande, no estamos hablando de 1 o 2 billones de dólares, estamos hablando de 50 billones o 100 billones de dólares e inclusive más cuando nos comenzamos a fijar realmente en el posicionamiento. Y el aspecto clave, por lo menos a mi juicio, es el siguiente. Durante la tratativa, toda esta negociación que ha habido en relación a Grecia, se llegó a un punto donde se dijeron que los seguros que se habían asumido, que se habían comprado sobre el incumplimiento de pago en Grecia, no se iban a activar a pesar que a Grecia se le iba a conceder un recorte de principal del 50%. Este es el segundo paquete a favor de Grecia. ¿Qué te dice eso? De que en muchas instancias, de cierta forma, los instrumentos de seguro que han comprado la banca americana contra exposición europea quizás no sea válido realmente, porque hay un ente ahí intermedio de que decide si es válido o no es válido. Si no son válidos todos los contratos de seguro y queda la deuda debido a lo que determinaron en relación a Grecia y que todavía lo van a tener que negociar, me imagino, otra vez, porque ahora lo que quieren es un recorte más grande del principal, pues eso nos va a determinar a la larga qué tan grande sea la exposición. Y te repito, pudiera ser de 100 billones, pudiera ser mucho más allá de ello. O sea que podría ser desastre o podría ser un desastre mayor o un desastre menor. Correcto. Enrique Álvarez de Día Global desde Nueva York, te agradezco muchísimo, como siempre, tu muy buena disposición a charlar con nosotros y nos vemos la próxima. Muchas gracias siempre por la invitación. Gracias.